¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has sentido que la vida ya te ganó? ¿Que el tiempo pasó, el cuerpo se rindió, y es hora de aceptar la resignación? La mayoría de las personas, al llegar a una cierta edad, entierran sus sueños, creyendo que el ciclo ya terminó. Pero Dios no trabaja con el calendario del mundo. Hoy voy a contarte la historia de Estela, una campesina de 45 años, con las manos ásperas y el cuerpo agotado por trabajar en tierra ajena. Ella luchó contra el cinismo de sus vecinos y el dolor de su propia edad, y se atrevió a creer que nunca es tarde para empezar. Estela anhelaba algo simple, una vaca propia y un pedazo de tierra. Su sueño era tan frágil como la primera gota de rocío. Cuando todo el pueblo se rió de su intento, ella recibió un milagro que venía disfrazado de la mayor de las debilidades. Si sientes que el tiempo se te acaba o que es muy tarde para tu milagro, quédate hasta el final. Porque aquí no solo contamos historias, si llegaste aquí es porque este mensaje es para ti, y nunca es tarde para empezar a creer. Lo único que te pido a cambio es que te suscribas. El sol de la mañana ya no era una promesa, sino una amenaza que quemaba la piel curtida como brasas vivas. Estela tenía 45 años, y cada músculo de su cuerpo llevaba la contabilidad de una vida entera dedicada al sudor en campos ajenos. Sus manos, llenas de callos y surcos profundos, eran un mapa de jornadas inacabables, donde el olor a tierra seca y polvo se mezclaba permanentemente con el olor a cansancio. Estela no era dueña de nada, salvo de su pala y de la fatiga que la acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer, día tras día. Levantaba la azada para el patrón, cosechando trigo que no comería, y cargando sacos que solo le dejaban un salario que nunca alcanzaba. Por dentro, sentía una fatiga antigua, una resignación silenciosa que la hacía caminar con los hombros ligeramente encorvados. El dolor de Estela no era solo físico, era la sensación de tiempo perdido. Cada atardecer, veía su reflejo en el agua del pozo, y la voz del miedo le susurraba: «Ya es tarde, Estela. Esta es tu vida. Es hora de aceptar el ciclo. Es hora de descansar sin haber ganado nada». Sin embargo, guardaba un tesoro secreto que se negaba a morir. La imagen obstinada de un pequeño corral propio y una vaca gorda, su propia fuente de vida, aunque solo fuera una fantasía para las noches de insomnio. Era la única cosa que le recordaba que la fe aún no se había extinguido. Desde su pequeña cabaña de adobe, veía las tierras áridas y pedregosas que le habían tocado en herencia, un terreno donde nadie sembraba nada. Era un espejo de su vida, seco, duro y esperando un milagro. Ella sabía que si no hacía algo pronto, el silencio de la resignación la ahogaría por completo. Continuación, fase 3, conflicto catalizador. Una mañana, después de una noche sin dormir, Estela se levantó y sintió que la resignación era una cadena invisible que se apretaba alrededor de su alma. Decidió que, aunque fuese tarde, el milagro debía empezar con un primer paso de fe. Tomó la pala, su única herramienta, y se dirigió a su pequeño terreno árido y pedregoso, donde nadie creía que pudiesen hacer vida. Con un suspiro profundo que era mitad oración, mitad desafío, Estela clavó la pala. El sonido del metal contra la piedra dura resonó en el silencio de la mañana. Cada golpe en la tierra seca no era solo trabajo físico, era un golpe contra la voz interna que decía: «Ya estás muy vieja». Ella marcaba las líneas y clavaba estacas rudimentarias, delimitando un corral para el ganado que aún no existía. El esfuerzo era brutal. El sol subía rápido, el sudor le cegaba los ojos y sus 45 años protestaban en cada movimiento. Pero no fue el sol lo que la detuvo, fue la voz aguda de Paola, su vecina, que se acercó con Ramón, el campesino cínico. Ellos la miraban, con los brazos cruzados, sonriendo con burla. «Mira a Estela», exclamó Paola, con un tono lleno de desprecio. «A su edad, debería estar tejiendo, no cavando. ¿Piensas sembrar oro en esa tierra, Estela? Estás creando piedras, no un futuro». Ramón, con una risa seca, añadió el veneno que cortaba más hondo. «Estela, nunca es tarde para empezar a descansar. Acepta el ciclo. El trabajo duro es para los jóvenes. Ya te rindió la vida. ¿O no ves que ese corral es un esqueleto de cuero y palos? Es un corral para fantasmas». Estela sintió la rabia y la humillación, pero mantuvo la mirada en el suelo. Cada palabra de escarnio era como una nueva piedra que caía sobre sus hombros. La zombetaría no solo atacaba su trabajo, atacaba su sueño y su fe. Ella siguió cavando hasta que el dolor en su espalda fue insoportable. Finalmente, la duda, alimentada por las voces cínicas, la venció. Soltó la pala con un golpe seco, se sentó en una piedra con los hombros hundidos y murmuró para sí:
Tienen razón. Quizás sí es tarde. Se levantó lentamente. Regresó a su casa con la postura de la derrota, dejando la pala y las estacas como una promesa rota en el campo. Aquella noche, Estela no cenó. Se arrodilló ante la ventana oscura, no para pedir una vaca, sino para pedir una cosa. Señor, ya no tengo fuerzas para seguir luchando contra la voz que me dice que es tarde. Solo dame fuerzas para no renunciar a lo poco que me queda de fe. Ayúdame a recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. La mañana siguiente, el sol se levantó sobre el valle con la misma indiferencia, pero algo había cambiado en el corazón de Estela. Ella aún sentía el cansancio y el desaliento de la noche anterior, pero la oración que había susurrado, dame fuerzas para no desistir, había plantado una paz extraña. Se acercó al terreno baldío. La pala y las estacas seguían allí, testimonio de un intento fallido, pero ahora no sentía vergüenza, sino un tenue destello de esperanza. Fue en ese momento que la paz fue interrumpida por un sonido de cascos lentos. Apareció por el camino de tierra don Chepe, un anciano campesino conocido por su sabiduría y su vida solitaria. Venía guiando una vaca. Pero no era la vaca gorda y saludable que Estela soñaba. Era un animal magro, con las costillas marcadas bajo la piel, débil, con la mirada triste de quien está a punto de rendirse. Don Chepe se detuvo frente a Estela. Sus ojos, llenos de bondad y marcados por 1000 cosechas, la miraron fijamente. «Buenos días, Estela», dijo el anciano con voz calmada. «Vengo de parte de Dios, aunque Él usa caminos misteriosos». Estela sintió un nudo en la garganta. «¿Qué sucede, don Chepe?» «Esta es Flora», dijo el anciano, señalando a la vaca esquelética. «Ya no tengo fuerzas para cuidarla bien. Está débil, necesita esmero. Y creo firmemente que tú mereces cuidar de algo que sea tuyo, Estela». «No te la vendo, te la regalo». Estela se quedó sin palabras. Era un milagro, pero venía disfrazado. La vaca era una carga, una responsabilidad enorme que requería más trabajo, no menos. Sus vecinos la habían llamado vieja y cansada, y ahora recibía un regalo que pedía más esfuerzo. «Pero don Chepe», intentó protestar, mirando la fragilidad del animal. El anciano sonrió con una paciencia infinita. «Estela, tu fuerza no está en tu juventud, sino en tu persistencia. Dios no te dio la vaca gorda para que descansaras. Te dio una vaca que necesita ser salvada, para que pruebes que nunca es tarde para empezar a creer en ti misma. La bendición a menudo viene como un desafío, no como un cheque». Don Chepe le entregó la cuerda. «Tienes el corazón más fuerte del pueblo. Cuida de Flora. Si le das amor, ella te devolverá la vida». Y sin esperar una respuesta, el anciano se fue por el camino, dejando a Estela sola, de pie, mirando el esqueleto con cuero, que era su primer paso hacia un sueño. El milagro no había borrado la escasez, la había desafiado a enfrentarla con fe. Ella llevó a Flora al corral inacabado, entendiendo que ese regalo era la respuesta a su oración por fuerza, no a su deseo de riqueza fácil. La llegada de Flora al corral inacabado fue la señal que Paola y Ramón esperaban. La risa no se hizo esperar, se escuchaba fuerte y ácida por todo el valle. «Miren el milagro de Estela», gritó Paola a un grupo de campesinos. «Es un esqueleto con cuero. Esa vaca no da ni aire. Estela, estás muy vieja para criar fantasmas. Gasta lo poco que tienes en un animal moribundo». Ramón asentía, reforzando: «Estela, el tiempo de sembrar ya pasó. Ahora es tiempo de cosechar, no de gastar tu fuerza en este despojo. Acepta que ya es tarde». Pero Estela había recibido la fuerza que pidió. El desaliento ya no la paralizaba. La burla de ellos se había vuelto irrelevante frente al desafío de la fe. Ella ignoró el escarnio y se enfocó en Flora. El inicio fue vacilante y lento. La vaca apenas comía, y Estela tuvo que usar sus escasos ahorros para comprar forraje especial, negándose a sí misma algunas comidas. Los primeros días no hubo ningún cambio visible. Flora seguía magra, y las dudas regresaban. ¿Y si tienen razón? ¿Y si mi fe es solo necedad de vieja? Pero Estela persistió. Cada mañana, limpiaba el corral con un esmero que solo el amor conoce. Le frotaba la piel a Flora con un paño húmedo, le hablaba con suavidad, le cantaba himnos antiguos y le susurraba la lección que había aprendido. «Vas a vivir, Flora, vas a vivir, porque si yo tengo fuerzas para luchar, tú también las tienes. Nunca es tarde para empezar». Pasaron semanas que se sintieron como meses. Hubo días de crisis, donde la vaca tosía y la fiebre parecía volver. En esos momentos de gran prueba, Estela regresaba a su única arma,
se arrodillaba en el suelo de tierra y repetía: «Solo te pido fuerzas, Señor. Si tú me la diste, es por algo». Un día, Paola y Ramón se acercaron de nuevo, con su cinismo habitual. «Estela, ¿por qué no vendes ese animal para tener una cena digna? Es una vaca muerta». Fue entonces cuando Estela se enderezó. Su espalda, antes encorvada, se irguió con una dignidad nueva. Miró a sus vecinos, no con rabia, sino con la paz de quien tiene una verdad inquebrantable. Su voz fue clara, firme, sin temblor. «Yo no trabajo por garantía», declaró Estela. «Yo no trabajo esperando el cheque del mundo. Yo trabajo por fe. Si Dios me dio este reto, me dio el tiempo para enfrentarlo, y ustedes pueden reírse de mí hoy. Pero yo sé que nunca es tarde para empezar a ver la mano de Dios en lo pequeño». Esa declaración fue un punto de inflexión. No solo silenció a los cínicos, sino que fortaleció a Estela. A partir de ese día, el cambio se hizo visible. La piel de Flora comenzó a brillar, sus ojos ganaron una luz tranquila, y sus huesos, aunque todavía marcados, se cubrieron ligeramente. Ella caminaba con más firmeza y comía con avidez. Estela había transformado lo que era una carga en una bendición, solo con la moneda de la persistencia. La promesa de la multiplicación estaba por cumplirse. El tiempo siguió su curso, y con él, la dedicación silenciosa de Estela. Ella había dejado de medir su vida por los años y el cansancio, y la medía por la fe que sembraba en cada comida que le daba a Flora. La vaca magra no era una garantía, sino un lienzo en blanco para que Dios pintara su obra. Llegó una mañana diferente. Estela, cumpliendo con la rutina, estaba limpiando el pequeño corral. Sus manos trabajaban automáticamente, pero su corazón estaba en paz. De repente, escuchó un sonido. No era el ruido de una burla lejana, era un sonido suave, húmedo. Se detuvo. Miró a Flora y luego a la ubre de la vaca. Una gota brillante y cremosa, la primera gota, cayó sobre la tierra seca. Luego vino un pequeño chorro constante. La vaca que todos habían llamado esqueleto con cuero, la que Ramón y Paola juraron que no daría ni aire, estaba dando fruto. No era una inundación de leche, sino un flujo modesto, suficiente para una madre y su sueño. Estela no gritó ni corrió a contárselo a nadie. Solo se sentó en el suelo de tierra y lloró. Pero no eran lágrimas de alegría por la leche, eran lágrimas de revelación. En ese momento, comprendió la verdad profunda. El milagro no era la gota de leche. El milagro era que ella no se había rendido. La gota de leche era solo el testimonio. Entendió que la vaca vino enferma y débil precisamente para que su bendición no fuera atribuida a la suerte, sino al esfuerzo puro y a la fe que se atrevió a creer que nunca es tarde para empezar. El desprecio de sus vecinos, el dolor en su espalda, el cinismo del pueblo. Todo se había convertido en el abono para su testimonio. Estela se levantó y tocó el costado de Flora con una ternura inmensa. «Gracias, mi niña. Tú y yo probamos que el tiempo no acaba la fuerza, solo la refina». El mundo había dicho que a los 45 años era tiempo de morir. Dios había dicho, aún hay tiempo para el milagro. La bendición de Estela no era solo el sustento, era la valentía, con la pequeña producción de leche y el corazón renovado. Estela supo que su nueva vida apenas estaba comenzando. Ella había transformado la zombetaría en un testimonio de la gracia divina, y así termina la historia de Estela. Una mujer que nos enseña que el límite no está en la edad que marca el calendario, sino en la resignación que marca el corazón. Ella fue humillada por su sueño, fue desafiada por la debilidad de su propia vaca, pero descubrió que Dios honra el esfuerzo silencioso de aquellos que se niegan a decir, «Es tarde». Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de tu Ramón o de tu Paola, diciéndote que ya no tienes tiempo, que ya perdiste tu oportunidad? El milagro no está en el resultado final. Está en no rendirse. La vaca de Estela vino débil para probar que la fuerza no está en las garantías del mundo, sino en la fe que se siembra. La persistencia transforma la burla en testimonio. La palabra nos dice que el justo por su fe vivirá. Si aún tienes aliento para un primer golpe de pala, tienes tiempo para tu milagro, porque para Dios nunca es tarde para empezar. Si llegaste hasta aquí, este mensaje es para ti. Tal vez te sientas cansado, tal vez te parezca que tu sueño ya murió. Pero quiero decirte, aún hay tiempo. Haz algo por tu fe ahora mismo. Escribe en los comentarios, con la fuerza de Estela. Nunca es tarde para empezar. Si quieres más historias que te dan valentía y te muestran el poder de la fe en lo cotidiano, suscríbete a este canal. Aquí no es solo entretenimiento, es alimento para el alma. Comparte este video con ese amigo o familiar que piensa que su tiempo ya pasó. Una historia puede ser la chispa que necesitan para tomar la pala.
En tu pantalla aparecerá otro video, otra fábula. Quédate, porque Dios tiene una palabra para ti hoy. Que Dios te bendiga abundantemente. Que Él transforme tu resignación en una nueva valentía. Y recuerda, no importa lo que el mundo diga, nunca es tarde para empezar.